Evangelio de Mateo capítulo 8. Hoy estamos continuando con el mensaje de la semana anterior. El domingo pasado estamos hablando de un tema muy importante para la vida espiritual, para nuestra condición de ser ciudadanos del reino de Dios, para que podamos gozar de la bendición de Dios, para no dar lugar al enemigo en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras familias o en la iglesia también. Así es que Mateo capítulo 8 versículos 5 al 10 vamos a dar lectura. La palabra del Señor se lee de la siguiente manera: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Hasta ahí la lectura, por favor, y vamos a orar. Amado Espíritu Santo, gracias por darnos la oportunidad de poder abrir las Escrituras. Sin duda, escucharemos la voz del Señor hablándonos. Por medio de tu ministerio, que eres el Espíritu de verdad, seremos enseñados, instruidos, y tú nos ayudarás a recibir esta palabra con mansedumbre y nos darás un corazón atento a la palabra del Señor y entendido en estas verdades. Tú acomodarás lo espiritual a lo espiritual, y por medio de la palabra del Señor, que es viva y eficaz, esta casa será siendo edificada como una casa espiritual y un sacerdocio santo. Nuestra mente será renovada, nuestra vida transformada a la imagen de Jesucristo y también perfeccionada para que todos podamos formar parte del ministerio del Señor en su pueblo. Gracias, Espíritu de Dios, porque fuiste enviado también para que Cristo sea glorificado, y sin duda a través de la verdad que será expuesta, Cristo será glorificado en medio de su pueblo y resplandecerá con gloria. Señor, gracias por los cielos abiertos sobre este lugar. Gracias, Señor, también por la sangre preciosa con la cual estamos rociados, y por tus ángeles que están alrededor nuestro para guardar a tu pueblo. Por lo tanto, una vez más, Señor, al estar delante de ti, te pido que tomes mi vida y la uses en tu gracia para poder compartir tu mensaje y poder hacerlo bajo la unción, el poder, la autoridad, la sabiduría y el amor que viene de lo alto. Háblanos, Señor, haznos oír tu voz, habla que tu pueblo oye. En el nombre de Jesús te pido esto, amén, amén. Bueno, necesito hacer un resumen lo más rápido que me sea posible en relación a lo que estamos viendo. ¿Sobre qué estamos tratando en estos últimos domingos? Este último domingo, sobre la autoridad. Un tema muy importante, porque estamos viendo a la luz de las Escrituras cuán importante es para Dios el tema de la autoridad. Por cierto, la autoridad es algo que debemos aprender en casa. Para eso Dios constituyó las familias, para que entre muchos valores que inculcamos a nuestros hijos, la autoridad, el respeto a la autoridad, la obediencia a la autoridad sea una de ellas. Cuán terrible resulta entonces para muchos niños que han crecido sin esa imagen de autoridad, o que crecen con una imagen distorsionada de lo que es la autoridad. Entonces necesitamos, a luz de las Escrituras, sobre todo quienes todavía tenemos nuestros hijos bajo nuestro techo, seguir trabajando en ellos, porque un día saldrán a la sociedad, saldrán a otras esferas de la vida y necesitarán ellos poder poner en práctica lo que es el principio de autoridad espiritual como Dios lo estableció. Dijimos que la autoridad no es otra cosa que el derecho legal para actuar, ¿verdad? Cuando uno se atribuye a tomar acciones sobre algo, uno se pregunta: ¿con qué autoridad hago yo esto? ¿Verdad? De hecho, así confrontaron al Señor Jesús
Cuando él echó a los mercaderes del templo y comenzó a enseñar y a hablar, vinieron un grupo y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Ellos todos sabían que para que una persona actúe necesita un respaldo legal, necesita una autorización de alguien superior, de alguien mayor en autoridad, que le entregue el derecho legal de poder actuar como lo va a hacer. Entonces de eso se trata la autoridad. Y aquí en este episodio aprendimos acerca del testimonio de este centurión, por cierto, romano, y que a diferencia del pueblo judío, este centurión romano había logrado entender la ley o el principio de autoridad espiritual como Dios lo estableció. Y esto maravilló al Señor Jesús, lo sorprendió, porque después el Señor, de escuchar al centurión describir cómo él entendía la autoridad, que estaba basado en el hecho de estar bajo autoridad, el Señor Jesús dijo: wow, escuchen, este hombre realmente lo entendió. Y ni siquiera en Israel he hallado a alguien con tanta fe. ¿Qué tiene que ver la fe? Tiene que ver la fe porque el entendimiento que tuvo el centurión tuvo que ver con la forma en que Dios hizo las cosas. Cuando usted hace las cosas a la manera de Dios, entonces usted está ejerciendo fe, le está creyendo a Dios, y por eso usted hace lo que hace. Por eso es que el Señor se refirió y dijo: ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. Y esta palabra autoridad, que es una palabra muy hermosa en la Escritura, para muchos es una palabra incómoda, una palabra terrible, horrorosa y fea, No es fácil. Preguntamos el domingo pasado si alguien realmente anhela, disfruta y le encanta estar bajo autoridad, Y no es fácil estar bajo autoridad. Desde casa hemos resistido a la autoridad de alguna manera, no solo enfrentándonos a la autoridad, a veces murmurando a las espaldas de la autoridad, y todo eso son expresiones de esa resistencia o tal vez rebeldía en contra de la autoridad. Y la rebeldía viene del mismo Satanás, quien llevó a cabo la primera rebelión en los cielos contra Dios y la trajo al huerto del Edén. Y es ahí donde nosotros, en Génesis, nosotros vimos cómo Dios creó al hombre, al varón, dándole autoridad sobre toda la creación, pero ese hombre en autoridad también fue puesto bajo autoridad. ¿Okay? Y luego crea a la mujer, y esa mujer es puesta bajo la autoridad representativa de Dios. ¿Quién era la autoridad representativa de Dios para Eva? Adán. Muy bien. Adán. Dios no necesitó volver a instruir a Eva porque ya Adán sabía lo que tenía que hacer. Adán fue constituido como el líder de Eva y la autoridad para ella. Dios dijo: bien, ahí estás tú, dile exactamente lo que yo te he dicho, instrúyele en cuanto al tema del huerto y de los árboles. Así que Adán tenía que ejercer ese liderazgo, instruir, y de esa manera estaba mostrando su posición de liderazgo y de autoridad. Y de esa manera Dios instituye entonces en la creación imágenes que lo van a representar a Él en cuanto a la autoridad. Y eso está en el mundo entero, ¿verdad? ¿Quién representa a Dios en autoridad en un hogar? Empezando por la cabeza del hogar, ¿verdad? El varón representa esa autoridad. Ahora, paréntesis, será mucho mejor si lo representamos bien. Cerramos paréntesis. Entonces, el hombre, el varón, representa como cabeza de su esposa, cabeza de su hogar. Pero ese hombre no debe olvidar que él también tiene una cabeza. ¿Quién es? Cristo. ¿Y cómo será el Señor en cuanto a la autoridad? Que dice: y Cristo tiene una cabeza. ¿Quién es? ¿Quién? Dios. Dios. Hasta ahí termina. Solo Dios es absoluto. Solo Dios es soberano. Dios es el que dispone, determina y hace, y Él no tiene que responderle absolutamente a nadie porque Él es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, y de Él nace la autoridad, Él lo establece en la creación, y así es como el mundo camina. Todavía la autoridad está presente en todo lugar, en todo el mundo. Y es necesario reconocerla, apreciarla. Y si vamos a formar parte de esa esfera donde hay una autoridad, disponernos a someternos, a sujetarnos o a mostrar sumisión a la autoridad correspondiente. Así que de eso se trata. Ahora, vimos nosotros también un ejemplo en las Escrituras
de las consecuencias de no reconocer esa autoridad, deshonrar la autoridad. ¿Quién fue? Noé, ¿no se acuerdan? O ponemos el video del domingo pasado. Fue Noé, vimos a Noé. ¿Qué pasó con Noé? Bien, él después del diluvio se constituyó en una imagen de autoridad y vino a ser el reinicio, digamos, de la raza humana, en el sentido de que toda la generación de Noé fue ajusticiada, fue muerta en el diluvio, y con Noé y sus hijos nuevamente la tierra se poblaría. Pero ahí ocurrió un episodio. Noé se emborrachó, terminó desnudo, un cuadro vergonzoso de Noé, quedar en esa condición, se excedió, falló, se equivocó, erró y terminó ebrio. Pero la falta de Noé, Dios la usó para probar el corazón de sus hijos. Así que cuando llega el menor de ellos y encuentra a su padre en esa condición, lo que él hace es simplemente observarlo, seguramente con una pequeña sonrisa burlona hacia su padre y la autoridad que él representaba, y en ese momento él no ve absolutamente ninguna autoridad, ve a un hombre ebrio y tirado, desnudo allí, y claro, no parece autoridad, y evidentemente él no lo vio así. Pero si usted hubiera encontrado, si usted hubiera estado en los zapatos de Cam, ¿qué hubiese hecho? Igual que Cam. Bueno, espero que no. Bueno, por lo menos usted hubiera cubierto a su padre, ¿verdad? Y segundo, no hubiese ido a contarle a sus hermanos. Hubiese cubierto esa desnudez y no tenía por qué haberle contado a los hermanos. Pero Cam hizo todo lo opuesto, lo dejó así. Lo dejó así porque él quería que sus hermanos lo acompañaran en esa deshonra hacia su padre. Y los llamó: ¡hey, vengan, no saben lo que van a ver! No saben cómo he encontrado a papá, vengan. Y sus hermanos apenas escucharon el cuadro en el que estaba, no quisieron mirar, tomaron un manto y yendo hacia atrás, cubrieron a su padre y lo honraron. Porque ellos no vieron solo esa imagen vergonzosa, vieron la autoridad y la honra que su padre merecía recibir. Así que de esa manera aprendemos que aunque las autoridades que están sobre nosotros, en la esfera donde nos movemos, pueden cometer un error, cometer actos fallidos, erróneos, equivocados, como Noé, eso no nos puede dar derecho, no nos puede llevar a pensar de que podemos con nuestro lenguaje, nuestras acciones, exponer su falta, deshonrar, avergonzar, enfrentarnos, porque cometió un acto como el de Noé, vergonzoso, terrible, no debió suceder, pero Dios no respaldó la actitud de Cam frente a su padre. Noé se despierta, bendice a Jafet, a Sem, porque ellos cubrieron su vergüenza, honraron esa autoridad en la condición que estaban, pero por 3 veces maldice a Cam y maldice a su descendencia con una esclavitud a lo largo de esa descendencia de Cam. Noé los maldice para que a través de la esclavitud ellos aprendan lo que es autoridad. Así que eso vimos nosotros el domingo pasado, de cómo Dios, y eso es mi intención, de que podamos apreciar a Dios actuando frente a estas situaciones y cómo ve Dios y cómo actúa Dios en relación a la autoridad o a la deshonra hacia la autoridad. Bien, ahora, ¿por qué normalmente no solemos respetar a la autoridad? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no reconocemos una autoridad de repente en una cancha de fútbol o en un restaurante? No sé si alguna vez usted en un restaurante ha querido mover algunas sillas y mesas y ha venido el mozo o la joven que trabaja allí. Le he dicho: señor, señora, no puede mover usted la mesa, no puede usted mover las sillas. ¿A alguien le ha pasado? ¿Sí? ¿Y qué ha hecho usted? A mí no me vas a decir lo que yo voy a hacer. Aquí el que paga soy yo, ¿verdad? Así que yo muevo la silla donde yo quiera, ¿no? Espero que no.
porque esa señorita o ese joven que trabajan allí, en ese momento, ellos están a cargo de administrar la atención del cliente y ellos saben que se mueve y que no se mueve. Y en ese momento usted debe reconocer la autoridad que hay en ellos. Usted dirá, pero este es un jovencito de 18 años. Sí, entiendo que las apariencias podrían engañarnos, como engañó a Cam la imagen de ver a su padre así. Pero no debe ser así. ¿Qué pasa si cuando usted viene a la iglesia, sabe quiénes administran y distribuyen a los hermanos en la iglesia? ¿Quiénes son? No se duerma, despiértese. Son los sugieres. Y a lo mejor dice, por favor, tenga usted la amabilidad de pasar adelante. Usted lo mira y usted se va y se sienta donde quiere. ¿Qué significa eso? Usted no reconoce la autoridad. No la está reconociendo. Porque no le representa una imagen, pero tiene autoridad. ¿Y por qué la tiene? Y si usted le preguntara a un ujier, ¿con qué autoridad usted viene a decirme dónde? Bueno, soy un ujier y tengo la autoridad que me ha delegado el pastor para esta función. ¿Se entiende? No lo hago porque me copié el uniforme y me paré aquí y me pongo a hacer esto. Lo hago porque tengo la autoridad delegada para hacerlo. Me han encomendado esta función y este trabajo de tratar de ordenar la concurrencia de los hermanos en la iglesia. Ese es mi trabajo. Imagínese usted que Dios envió a Juan el Bautista. ¿Cómo lucía él? Bueno, no era muy agradable la imagen de Juan. Era un hombre que vivía en el desierto. Usted lo veía así, como parecía un vagabundo en el desierto, un pelucón. Su vestido era de piel de camello. No lucía bien. Era totalmente ajeno a las cosas materiales de aquel entonces y comía miel silvestre y comía cosas que encontraba en el desierto, un poco extraño, raro, pero de pronto él apareció y dijo, bien, todos los pecadores que quieran arrepentirse vengan y bautícense. ¿Alguien hubiera ido? Bueno, su apariencia no invita a hacerle caso. Pero vino el Señor Jesús y el Señor Jesús se presentó ante Juan y le dijo, Juan, bautízame. Juan, no, yo no puedo bautizarte a ti, Señor, el pecador soy yo. Tú deberías bautizarme a mí, porque esta agua es para los que han pecado y reconocen sus pecados, pero tú eres santo. Y Jesús le dijo, Juan, es necesario que cumplamos toda justicia. Y Jesús, siendo el Hijo de Dios santo, sin mancha y sin pecado, se sometió a la autoridad de Juan. En ese momento Jesús estaba reconociendo a Juan como su pastor y se dispuso a someterse y ser bautizado por Juan. ¿Quién era más santo, Jesús o Juan? Jesús. ¿Quién realmente debe bautizar a quién? Jesús a Juan. ¿Quién por lo menos externamente lucía mejor? El Señor Jesús. Pero no se trata de cómo luce alguien. No se trata de cómo habla alguien. Se trata solamente de ver que tiene la autoridad delegada para hacer lo que va a hacer. A Jesús no dijo, bien, un momento, Juan, verdad es cierto, yo soy más santo que tú, así es que creo que, bien, ponte para acá y cambiemos de lugar y yo te voy a bautizar a ti. No le dijo eso. Tampoco le dijo, ¿sabes qué, Juan? Quiero decirte algo, tú eres de la tierra, yo vengo de arriba. ¿Quién es mayor? Yo soy el Hijo de Dios, sé más que tú, conozco el cielo más que tú, mi comunión con el Padre, yo soy más espiritual que tú. Así es que esas cosas no cuentan. Lo único que contaba era que Juan tenía la autoridad dada por Dios para bautizar. ¿Me estoy explicando? ¿Okay? No podemos hacer uso de otros argumentos para dejar de reconocer la autoridad en alguien. Y si el Señor Jesucristo se sujetó y se puso sumiso frente a Juan el Bautista, y no solo ante Juan, él a los 12 años, el Señor Jesús ya interactuaba con los maestros de la ley
y les daba cátedra a todos esos maestros. Pero en una ocasión, a los 12 años, después de 3 días, es encontrado, y de pronto dice la Escritura que el Señor Jesús regresó con sus padres y se sujetó a ellos. Dice porque el Señor Jesús sabía quién era Dios, su Padre, y le dijo a José y María: ustedes saben que en los negocios de mi Padre yo debo estar. Pero aún así, Él vino a los 12 años y se sujetó a sus padres. ¿Por qué? Porque es la forma como la autoridad había sido establecida en el hogar, que los hijos deben sujetarse a sus padres, y Jesús no hizo la excepción. Amados, nuestro Redentor nos dio ejemplo de humildad y sumisión a hombres terrenales como José y María y como Juan el Bautista, siendo Él superior en todo, pero supo reconocer la autoridad de Dios y la forma como Dios ha puesto la autoridad en la tierra. Así es que sería bueno aprender a mirar espiritualmente la autoridad, y no tan naturalmente podríamos caer en rebeldía y desagradar a Dios. Bien, vamos al libro de Levíticos, por favor. Vamos a vamos a mejor ir a Levíticos. Capítulo 10 de Levíticos. Muy bien, capítulo 10 de Levíticos. Leamos los 2 primeros versos. No es muy extensa la lectura, pero con esos 2 versos nomás quedamos impactados. Bien, Levíticos 10, verso 1 y 2, dice la Escritura: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Listo, corto, 2 versos, pero es para temblar, ¿verdad? Porque es el mismo Dios del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Y si usted dice: no, pero eso está en el Antiguo, el Dios del Antiguo era un poquito más. No, porque es algo similar les pasó a Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento. Bien, ¿qué aprendemos de este episodio de Nadab y Abiú? Bueno, ellos eran los hijos mayores de Aarón. Aarón era el sumo sacerdote, y por linaje, sus hijos, los descendientes de Aarón, ellos estaban destinados a ser sacerdotes en Israel. Así es que fueron ungidos, los hijos de Aarón, ungidos el mismo día que su padre fue ungido. Y los cargos o la autoridad que se les entregó a cada uno era distinta. Es decir, Aarón era el sumo sacerdote, era responsable de todo el tabernáculo, de la administración, de las ceremonias, de los sacrificios y todo lo que había sido enseñado por Dios para ofrecer a Dios. Sus hijos fueron ungidos como sacerdotes para ser ayudantes de su padre. Así es que cada vez que Aarón iba al tabernáculo, sus hijos iban con él y veían a su padre cómo se ofrecía y se ministraba en el tabernáculo, se administraba los sacrificios a Dios. De hecho, Nadab, el primogénito, iba a ser en el tiempo el sucesor de su padre. Si él hubiera vivido y no hubiera cometido lo que cometió, él hubiera reemplazado a su papá Aarón, ya seguramente o muy anciano, fallecido, y hubiera sido él el sumo sacerdote. Pero ellos cometieron algo. De pronto un día se les ocurrió y dijeron: bueno, ¿qué te parece, Abiú? ¿Qué te parece si nosotros
vamos al tabernáculo y prendemos y ofrecemos un sacrificio al Señor. Sí, porque no es cosa difícil. Prendemos un fuego, lo ponemos el incienso allí y ya está. Además es para Dios. ¿Qué tan difícil es hacer eso? Lo hemos visto hacer a nuestro Padre tantas veces que sabemos cómo se hacen las cosas allí. Dijo tal vez el otro, sí, me parece buena idea, bien, de una vez trae el fuego y vamos a prenderlo. Así que ellos prendieron y ofrecieron, entraron, porque dice que ellos lo ofrecieron delante de Jehová. Así que ellos entraron al templo y de pronto prendieron el fuego y el fuego se encendió. Pero Dios vio y dijo él, eso es fuego extraño. Y cuando Dios vio el fuego extraño, él desde el cielo mandó un fuego y los quemó y los mató al instante. ¿Por qué Dios haría eso? ¿Sería una exageración del Señor? ¿Por qué haría eso si es que le están ofreciendo el fuego para Él? Bueno, el texto dice, ofrecieron fuego que Dios, ¿qué? No está en mi frente, está en la Biblia. Que Dios, ¿qué? No les mandó. Por favor, quiero que grabe eso. Dios no les mandó a hacer eso. Ellos eran ayudantes del templo, pero ellos tenían una autoridad sobre ellos, y era Aarón, el sumo sacerdote, el papá de ellos. Pero ellos, sin el sumo sacerdote, sin tener la autorización del sumo sacerdote y sin conocimiento del sumo sacerdote, simplemente tuvieron la osadía, la temeraria osadía de venir y ofrecer fuego, sencillamente porque ellos sabían cómo se hacía. A lo mejor alguien dijo, hey, ¿por qué no le decimos a papá, él es el sumo sacerdote? Dijo, no, pero ¿para qué? Nosotros sabemos cómo se hacen estas cosas. No es tan complicado hacerlo, vamos a hacerlo nosotros. Si es para el Señor se debe agradar si le estamos ofreciendo el fuego para Él. Y Dios los mató, porque se tomaron una atribución que no les correspondía. Quien estaba al frente del tabernáculo era Aarón. Ellos simplemente ignoraron a Aarón. Dijeron, Aarón, deja a Aarón, nosotros podemos manejar esto. Si ellos hubieran hablado con su padre, dos cosas hubieran ocurrido. Bien, Aarón les hubiera dicho, no van a ofrecer nada. O a lo mejor les decía, bien, está bien, ok, vayan y háganlo. Y si eso no hubiera agradado a Dios, Dios hubiera tratado tal vez con Aarón, porque Aarón representaba la autoridad de Dios en el tabernáculo. Pero estos muchachos obviaron, ignoraron y tuvieron en poco la autoridad de su padre y se fueron de frente a hacer las cosas. Escuche, así no se sirve a Dios. Cuando alguien en las cosas de Dios hace por su cuenta, porque lo ve fácil, porque lo ve sencillo, porque sabe cómo es, pero lo hace en total o dejando de lado a la autoridad a cargo de eso, podría estar cometiendo lo mismo que Nadab y Abiú. Dios dijo, yo no he mandado eso. Señor, pero un sacrificio más no creo que te afecte. Yo no he mandado eso. Eso es fuego extraño para mí. Aarón, ¿tú sabes de este fuego? Me imagino, no, Señor, no sé, tus hijos están ahí, recógelos. Y los sacaron muertos a estos dos. Siempre en la obra de Dios todo se tiene que coordinar.
No se puede ignorar a la autoridad. Alguien está a cargo de algo y ese alguien es el que recibe el testimonio de Dios de hacer o de no hacer. Hoy usted me ve aquí por la gracia de Dios pastorando esta casa. Yo he sido líder y he trabajado y he tenido a un pastor sobre mí directamente, como trabajan los líderes conmigo. Y gracias a Dios que aprendí en casa autoridad. Mi padre, un ex policía, me crió como así. Fui criado, me enseñaron la autoridad. No fue fácil aprender, pero a cocachos aprendí. Así es que no es que me porté bien. Yo he dicho que hice muchas cosas terribles cuando fui líder, pero lo que sí recuerdo haber hecho es que todas mis acciones como líder, iba al pastor y decía: pastor, ¿le parece bien esta propuesta que tengo para el ministerio que usted me ha encargado? Y entonces cuando el pastor me decía: bien, esto sí, esto no, sí, está bien, hazlo, recién lo ejecutaba. Y cuando sabía que tenía que predicar, me sentaba en una silla, el pastor estaba más o menos aquí, y terminó la alabanza y la adoración y ya me tocaba subir. Le buscaba la mirada y la atención al pastor y pidiéndole permiso, y él con su cabeza me decía: sube. Recién subía a predicar. Y esa es la forma como me conduje en relación al pastor que Dios puso sobre mí. Y actualmente yo soy un pastor que forma parte de una directiva de la red de Emanuel, y tengo el presidente de la red es el pastor directamente con quien yo trato. Él acostumbra ver las prédicas, de hecho ve las prédicas de todos para ver si hay algún hereje por ahí, y nos para chequeando y pregunta cómo va el ministerio, cómo va la familia. Yo tengo a alguien allí. No está aquí presente todos los días, pero de alguna manera observa, y yo tengo a alguien a quien responder. No estoy solo, porque todo aquel que ejerce autoridad debe procurar siempre estar bajo autoridad. Ese es el principio espiritual. Así es que terrible lo que sucedió con Nadab y Abiú. Ahora veamos un caso más en Primera de Samuel, capítulo 15. Yo le aconsejo que lea toda la historia de principio a fin. Lea en casa todo el capítulo 13 y lea todo el 15. Por razones didácticas tomaremos algunos versos apropiados para la enseñanza que se quiere transmitir. ¿Ya? Primera de Samuel, capítulo 15. Bueno, y si alguien pregunta: pastor, ¿y usted con qué autoridad levantó esta obra? Bueno, a mí me enviaron. Mi pastor de aquel entonces me dijo: ve y levanta una obra, por eso estoy aquí. No estoy porque quise. No dije: oh, veo a esos predicadores, pastores, predicar es fácil, yo también puedo para mi iglesia, puedo levantar mi iglesia. No fue así como dije. Es fácil, agarras la Biblia, lees un pasaje y le explicas y ya está. Como Nadab y Abiú, es fácil encender el fuego, así es que lo haré. No es así. Yo no te mandé, yo no mandé eso. Se le dijo a estos jóvenes. Así que voy por los 23 años aquí, haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Y es por eso que tengo tranquilidad y paz, porque lo que hago no lo hago por mi cuenta, sino porque alguien me dijo que lo hiciera y fue Dios.
Entonces esta obra no es fuego extraño. Y Dios ha sido bueno con esta casa y ha respaldado su obra. Porque Él nunca desampara lo que Él hace. Amén. Bien, 1 Samuel capítulo 15. Esta es la historia del rey Saúl y uno de los episodios más terribles en el reinado de Saúl. Veamos y escuchemos la orden que Dios le da a Saúl por medio del profeta Samuel. Y esto fue lo que se le ordenó, versículo 3. Dice: ve pues, le dice Samuel a Saúl, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Una masacre total. Mata, esa fue la orden de Dios. Acaba con todo Amalec. No dejes nada vivo en Amalec. Hay una razón para que Dios haya dado esta orden. Está ahí en el libro de Éxodo, donde Amalec o los amalecitas atacaron a Israel recién salido de Egipto por el desierto. Había niños, ancianos, enfermos en la parte final de todo ese pueblo que salía en medio del desierto, y Amalec los atacó sin razón alguna, y atacó por la parte trasera de todo el pueblo, donde estaban los más débiles. Y Dios determinó que Amalec sería destruida por lo que hizo. Así que llegó el día y se le da la orden a Saúl a acabar con todo. Bien, ahora saltemos al verso 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Havila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, lo mejor y lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Bien, ¿cuántos se dieron cuenta que ya la hizo? ¿Cuántos se dan cuenta de eso? ¿Verdad? ¿Por qué Saúl hizo lo que hizo? ¿Qué le pasó a Saúl? La orden era clara: ovejas, vacas, cabras, mata todo, no dejes nada vivo, nada, porque es un juicio y ya tiene sentencia Amalec. Ejecuta la sentencia. ¿Qué le pasó a Saúl y al pueblo, como dice? Que de pronto decidieron dejar vivo a Agag, rey de los amalecitas. Y en los animales dijeron: wow, pero estas ovejas, estas sí son ovejas, no, estas mejor que la de San Fernando, esta sí es carne buena. Y de las vacas y de las ovejas, esto sí. En cambio estas ovejas y vacas flacuchentas, enfermizas, mata a esas. Pero estas no, estas sí son unos animales tremendos. Y también dijeron: pero guardémosla, perdonémosles la vida y la llevamos para ofrecérsela a Jehová. Yo creo que Jehová nos va a premiar. Creo que Él nos va a bendecir, porque es para el Señor que estamos preservando la vida de estos animales. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece el raciocinio, las razones que Saúl y el pueblo tienen para dejar vivos a los animales y al rey Agag? ¿Dónde estuvo el problema? El problema estuvo en ese
fruto del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. ¿Se acuerdan qué significa ese fruto? Significa y significó para el hombre que el hombre se independiza de Dios y el hombre por sí mismo toma sus propias decisiones, aplica sus criterios, reúne sus argumentos, los razona, ¿verdad? Los mete en una licuadora y sale y dice: yo creo que así es mejor. Esa es la rebeldía del hombre. Nos envanecemos en nuestros razonamientos y lo que la orden dice, en este caso lo que Dios dijo, pierde peso porque ahora Saúl tiene una mejor idea. Una idea que involucra a Dios. ¿Cuál es su mejor idea? No puedes matar. La calidad de vacas que hay aquí, la calidad de carne. No lo mates, no lo mates, no lo mates. ¿Tú crees que vale la pena matar? Pero mira cuánta leche da esta vaca. No la podemos matar. Sería útil. Y las ovejas, como al Señor le encantan las ovejas, las llevamos y las sacrificamos para Él. ¿Dónde está el problema en el hombre? Esto frente a esto. Dios dice algo, pero nosotros somos muy inteligentes, pues, ¿no? Muy inteligentes, el hombre es muy inteligente, que él puede juzgar, evaluar, acomodar, verlo de otra manera. Señor, hay diversos ángulos donde se puede ver esto, ¿no? Y tomamos decisiones cuando la orden es clara. Ese es nuestro problema. Somos muy soberbios en nuestro razonamiento y tomamos decisiones personales, no importa lo que Dios diga o la orden nos diga, ¿no? Y esos fueron los argumentos de Saúl para hacer lo que hizo. Bueno, alguien dice: un error lo comete cualquiera, ¿no? Ahora veamos qué sigue. Dios envía a Samuel, porque Dios siempre ve todo lo que hacemos. Dios lo envía, le expresa a Samuel su pesar por haber puesto a Saúl como rey. Y Samuel va a buscar a Saúl. Verso 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Cuántos lo quieren matar a Saúl? ¿Se da cuenta de lo que está hablando? ¿Dónde cabe que él pueda atreverse a decir de entrada: he cumplido? ¿Qué cosa puede enceguecer tanto nuestros ojos, nuestro entendimiento, que no somos capaces de ver la falta cometida, el pecado cometido, el error cometido? Y como Saúl, decir: he obedecido todo lo que se me ha dicho. A ese punto llega la soberbia de nuestro corazón. El orgullo y la soberbia nos ciegan y nos hace creer que hemos obrado bien, cuando en realidad hemos obrado mal, hemos desobedecido a Dios. El orgullo y la soberbia dice: yo he hecho todo bien. Yo me imagino el pobre Samuel, ese rato le iba a dar un derrame cerebral. Verso 14. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Oye, Saúl, estoy oyendo allí que los animales están vivos. Y Saúl respondió, vamos a ver, el humilde Saúl respondió: de Amalec, ¿los qué? Los han. ¿Qué significa eso?
él no, él no. Ellos lo han traído. ¿Qué está haciendo Saúl? Yo no, ellos los han traído. Así se expresa el orgullo y la soberbia del corazón. Pero veamos a este tesorito de Saúl. Dice, Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor, por si acaso Samuel es lo mejor de las ovejas y de las vacas. Samuel, es para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás, ¿qué dice? ¿Y por qué no dice y lo demás lo destruyeron? No, ahora sí. Ahí está la obediencia, lo destruimos. O sea, cuando se trata de asumir responsabilidad, cuando se trata de que las cosas se han hecho bien, me apuntas ahí. Así somos. ¿Alguna vez usted en algún momento del día en la casa encontró algo tirado fuera de su lugar o algo que debió estar allí y ya no está, y usted preguntó, ¿y quién agarró esto? ¿Y quién dejó esto aquí? ¿Y nadie lo hizo? ¿Le ha pasado o no? Y nadie lo hizo. ¿Quién dejó? Yo no. Entonces penan. Aquí las cosas caminan solas. ¿Sí le ha pasado, verdad? Nadie lo ha hecho, nadie. Y aprendí hace algún tiempo que cuando mi esposa preguntaba algo que está fuera de lugar, y estábamos con mis hijos, y yo había sido, le decía, yo fui. Perdón, mamá. Yo fui. Tratando de darle un ejemplo a mis hijos de que no es malo reconocer si uno hizo algo equivocado, falló en algo, dejó algo que no debía. Decir, yo lo hice. Y cuando a veces era algo y yo dudaba, creo que fui yo. Así que era una competencia, ¿quién se culpaba más? ¿No? Yo lo dejé, yo lo tiré, me olvidé. Sería bueno enseñarle y nosotros mismos aprender a reconocer nuestros errores, porque ante una falta siempre procuramos ocultar esa parte, echarle la culpa a otro de esa parte, no hablar de esa parte, porque esa parte es la que me señala a mí como infractor. ¿Conoce a alguien así? Está a mi costado, pero no puedo hablar, pastor. Así somos. ¿Dónde está el que dice, yo fui, yo lo hice, yo hablé, sí, yo tomé esta decisión, yo fui el que promoví, yo actué de esta manera, fui yo, papá, mamá, pastor, líder, fui yo. Hoy yo amo y aprecio mucho a esas personas y he encontrado algunas, pastor, vengo a decirle, yo hice esto. Aprecio mucho y creo que Dios las ama también mucho por su humildad, porque para hacer eso se requiere mucha humildad. Pastor, no me alcanza todavía. Bueno, tienes que seguir orando para no repetir lo de Saúl. Ahora saltémonos al verso 19. Samuel le dice a Saúl, le pregunta, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió
a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. ¿Alguien le podría recomendar un psiquiatra a Saúl? Samuel ya no sabe cómo hacerle entender que desobedeció, porque este rey insiste en que hizo las cosas bien. Samuel, un momento, yo he obedecido a las palabras de Dios. Claro, el rey está ahí y las vacas también, pero he obedecido a las palabras de Dios. ¿Qué clase de obediencia es esa? Es increíble, increíble. Verso 21. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Yo he obedecido, el pueblo no. Y eres el rey del pueblo, se supone que tiene que proteger al pueblo, como Moisés lo hacía en el desierto, pero no, Saúl es el rey y pone al pueblo como responsable. Verso 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Wow. ¿A qué se equipara la rebelión? A la adivinación. ¿Qué es un pecado de adivinación? Es un pecado diabólico, donde los demonios forman parte. Y está diciendo Samuel que la rebelión es exactamente lo mismo que la adivinación, porque la rebelión es un espíritu demoníaco, aparte de una obra de la carne. Es involucrarse con demonios. ¿Por qué? Ya lo sabemos, Satanás fue el que se rebeló en el cielo. Él trajo la rebelión a la tierra. Y cada vez que alguien incurre en este tipo de desobediencia y de soberbia, de no querer reconocer, está bajo un espíritu diabólico de rebeldía. Y la obstinación. Qué obstinado, terco, duro de cerviz, que Samuel explica, le muestra los animales, le dice: pero ahí están bramando, ahí está el mugido de las vacas, y él sigue diciendo que no, que él cumplió la palabra de Dios. Samuel no puede más. ¿Qué se hace con alguien así? Bueno, Dios lo desechó. Saúl pudo haber sido una bendición para su descendencia. Los hijos de Saúl, los nietos de Saúl, todos hubieran podido ocupar el trono del reinado de Israel. Pero por él, por su rebeldía, Dios lo desecha, y con él a toda esa descendencia que pudo haber sido una descendencia de realeza en Israel. Adán perdió toda su autoridad en el huerto. Cam trajo maldición a su descendencia como esclavos por generaciones. Nadab y Abiú. Nadab pudo haber sido el siguiente sumo sacerdote y murió al lado de su hermano. Saúl es desechado, él y toda su descendencia, desechados del reinado de Israel. Y Dios se escogió a otro. Esto no es broma, hermanos. Para Dios esto es serio.
Y esta es una de las formas en que Satanás siempre, o una de las formas en que él busca atacar los hogares, a nuestros hijos, llevándolos a la rebeldía. Muchas congregaciones son atacadas por estos demonios. Tenemos que cuidar nuestro corazón. Tenemos que criar a nuestros hijos y enseñarles a reconocer la autoridad, a practicar humildad, a reconocer sus errores cuando ellos son los que hacen algo malo. Es tan terrible la rebelión para Dios que había una ley en Israel, y con esto voy a terminar el mensaje. Había una ley en Israel para los hijos rebeldes y contumaces. ¿Alguien se acuerda de esa ley? ¿Sí? ¿Alguien no lo ha oído antes? Bien, para los que no lo han oído, cuando en una casa había un hijo contumaz y rebelde, que no respetaba la autoridad de sus padres, que por más que le corregían o disciplinaban, él insistía en su comportamiento de ser un glotón, un borracho, tomando el control de su casa. Ya ni el papá ni la mamá no le pueden decir nada. Él gobierna allí. No es un adolescente, no es un niño, no es un puber, no es un adolescente, ya es un hombre adulto, pero está en casa. Y cuando eso ocurría en Israel, Dios había dado una ley. Le decía a los padres: si tú tienes un hijo así, sácalo en medio del pueblo, llama a todos los ancianos y expón el caso de tus hijos, de tu hijo. Una vez juzgado, se comprueba que realmente él es así, entonces todos tomarán una piedra y lo apedrearán hasta matarlo. Esa era una ley en Israel. Ya no había forma de recuperar esa vida. No había autoridad que respetara. Porque la rebelión puede llegar a esos extremos y mucho más. Dios dice: acaben con esa maldad. ¿Sabe por qué? Porque la rebelión es contagiosa. Porque personas así podrían influenciar en otras a comportarse de esa manera, a pensar de esa manera, a actuar de esa manera. Por eso Dios dijo: mátenlo y quitarás el mal de Israel. Así que tenemos ese espíritu satánico en contra de la autoridad, la rebelión, la obstinación. Y tenemos a nuestro Señor Jesucristo, manso y humilde de corazón, sometido a la voluntad de su Padre, y en lo más difícil de su obediencia tuvo que ir a Getsemaní a orar y derramar gotas de sangre que caían como sudor de su frente, para someterse y decir: mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Se sometió a su Padre y en obediencia llegó hasta la cruz. Y por su humildad y su obediencia al Padre hasta el último aliento de su vida terrenal, Dios lo resucitó y lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pero al que se rebeló en el cielo, Dios lo echó al abismo, le quitó su gloria, lo despojó y lo echó al abismo. La soberbia, el orgullo de Satanás versus la humildad y la mansedumbre del Cordero de Dios, que vino a quitar el pecado del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.